Todo el restaurante contuvo la respiración. Don Salvatore, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, acababa de humillar a la tímida mesera Siena por un error que ella no había cometido. Él pensaba que ella era débil, que no era nadie. Estaba equivocado. En lugar de disculparse, Siena miró al amanecer a los ojos y lo corrigió, no en inglés, sino en un raro dialecto siciliano antiguo que no se había hablado en el bajo mundo durante 50 años. La habitación se volvió helada. La mano del amanecer se detuvo a medio camino hacia su arma. En ese momento, se dio cuenta de que ella no era solo una mesera. Era un fantasma de un pasado que había intentado enterrar, y era la única que podía salvar su vida. La cocina del Oraloya, el restaurante italiano más pretencioso y caro de Manhattan, olía a trufas blancas, wagyu sellado y puro pánico. Muevan, muevan, muevan. Si esa cubertería no está pulida hasta quedar como espejo, personalmente me aseguraré de que nunca vuelvan a trabajar en esta ciudad. Nay. Gerard, el encargado del piso, era un hombre al borde de un evento cardíaco. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda, los ojos moviéndose entre el reloj y la entrada con cuerdas de terciopelo. Eran las 7:55 de la tarde. Tenían 5 minutos. Siena ajustó su delantal, manteniendo la cabeza baja. Odiaba noches como esa. A sus 23 años había perfeccionado el arte de ser invisible. Llevaba su cabello castaño en un moño apretado y severo que tiraba de su cuero cabelludo, y usaba gafas que en realidad no necesitaba, solo para crear una barrera entre sus ojos color avellana y las miradas inquisitivas de los lobos de Wall Street que frecuentaban el lugar. Sí, ladró Gerard, chasqueando los dedos frente a su cara. Ella se estremeció, agarrando su bandeja más fuerte. Sí, señorita Hard, está a cargo del agua, con gas, sin gas y hielo. Nada más. No hable a menos que se le hable. No los mire a los ojos. No respire fuerte. ¿Entiende? Sí, señor. Pero, ¿quién viene? Gerard la miró como si acabara de preguntar de qué color era el cielo. La familia Moretti, Siena, don Salvatore Moretti y su hijo Lorenzo. El capo dei capi. Habían rentado todo el mezzanine VIP. Se esperaba una cuenta de cena de $200,000. Si derramas una sola gota de San Pelgro, te voy a dar de comer a los tiburones. Siena sintió un escalofrío recorrer su columna. Los Moretti. Incluso bajo el refugio de la cocina, conocía el nombre. Todos en Nueva York lo conocían, aunque pocos se atrevían a susurrarlo. Poseían empresas de construcción, muelles y la mitad de los políticos en Albany. Pero eso era solo la superficie. Debajo, eran el puño de hierro de la mafia de la costa este. Lo entiendo, susurró. Se volvió hacia la estación de pulido, sus manos temblando ligeramente al levantar una copa de cristal. No temblaba por miedo a la mafia, sino porque el nombre Moretti despertaba recuerdos que había pasado 10 años tratando de enterrar, recuerdos de una terraza bañada por el sol en Polmo, de limoneros y de una vida que le había sido robada en una sola noche de fuego y sangre. Solo mantén la cabeza baja, se dijo, aclarando la garganta. Eres solo Siena, la mesera. No eres nadie. Hey, susurró una voz suave a su lado. Era Ricky, el subchef, con semblante preocupado. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien, Ricky, mintió Siena, forzando una débil sonrisa. Solo Gerard está intenso esta noche. Son los Moretti, murmuró Ricky, revisando el origen de un sartén de Vescalpini. Se rumora que don Salvatore está de mal humor. Un trato en Chicago salió mal. Perdió 20 millones. Está buscando a alguien para desquitarse. Siena no respondió. Solo se concentró en el vidrio en su mano, frotando una mancha inexistente hasta que el cristal chirrió. Afuera, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe. El aire de la cocina pareció ser succionado hacia el comedor. El silencio cayó sobre los cocineros. Incluso el chisporroteo de las sartenes pareció calmarse. Gerard irrumpió de nuevo en la cocina, su rostro pálido. Llegaron. Alinéense. Todos. Alinéense. La comitiva no caminaba. Acechaba. 6 hombres en total entraron al Oraloya. 4 de ellos eran claramente guardaespaldas, enormes muros de músculo ajustados en trajes que costaban más que la renta anual de Siena.
Usaban audífonos y escaneaban la sala con ojos muertos, como tiburones. Pero los dos hombres del centro absorbían toda la luz de la habitación. A la izquierda estaba Lorenzo Moretti. Innegablemente impresionante, alto, quizás 1.90 metros, con hombros que llenaban su traje a medida azul marino de Tom Ford con gracia depredadora. Su cabello era negro azabache, peinado hacia atrás, pero no grasoso, y su mandíbula parecía esculpida en granito. No miraba al personal alineado junto a la pared. Miraba a través de ellos, revisando salidas, revisando líneas de visión. Era el ejecutor, el futuro rey. Probablemente una Glock 19 descansaba bajo esa chaqueta a medida contra sus costillas. Y luego estaba don Salvatore. Mayor, quizás entrados en sus 60, apoyado fuertemente en un bastón de ébano rematado con cabeza de león de plata. Vestía un traje de 3 piezas color carbón y un abrigo largo de cachemira sobre los hombros como una capa. Su rostro era un mapa de batallas ganadas, con profundas líneas alrededor de una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Sus ojos eran oscuros, hundidos y absolutamente aterradores. El gerente, Gerard, se inclinó tanto que casi golpea el mostrador de la anfitriona con la cabeza. Don Salvatore, señor Lorenzo, es un honor de toda la vida darles la bienvenida a Loraloya. Su mesa está preparada. Don Salvatore no lo miró. Simplemente golpeó su bastón contra el piso de mármol. ¡Clac! El amanecer raspó su voz, sonando como grava frotándose. Trajeron el Sassicaia 82. Sí, por supuesto, don Salvatore. Gerard chilló. Lo volamos desde la Toscana esta mañana. Especialmente para usted. Ha estado decantando por 2 horas. El amanecer gruñó un sonido de mínima aprobación. Comenzó a moverse hacia el mezanine VIP, su cojera pronunciada pero digna. Lorenzo caminó medio paso detrás de él, sus fríos ojos azules finalmente recorriendo la línea de personal. Cuando su mirada se posó en Siena, ella sintió un sacudón físico, como un choque eléctrico. Rápidamente bajó la vista, mirando sus zapatos Oxford pulidos. No podía dejar que la viera. No de verdad. Solo era parte del mobiliario. Espera, dijo Lorenzo. Su voz era suave, un rico barítono, pero con la agudeza de un látigo. La procesión se detuvo. Gerard se congeló. Sí, señor Lorenzo. Lorenzo se acercó a la línea de meseros. Se detuvo frente a Paulo, el jefe de camareros, un hombre que se enorgullecía de su herencia italiana, aunque había nacido en Nueva Jersey y aprendido italiano en Duolingo. Tú, dijo Lorenzo, mirando a Paulo, nos vas a servir esta noche. Ese sí, señor, tartamudeó Paulo, inflando el pecho. Soy el jefe de camareros. Me aseguraré de que huela a miedo, dijo Lorenzo con calma. Y a colonia barata. Mi padre tiene migraña. Si lo rodeas oliendo a lo que sea eso, perderá el apetito. Y si pierde el apetito, me molesto. Paulo se puso rojo como un tomate. Lo siento, señor. Es Aqua de Palmer. Fuera de mi vista. Lorenzo lo despidió con un movimiento de mano. Paulo parecía que iba a llorar. Retrocedió apresuradamente hacia la cocina. Gerard miró a su alrededor, el pánico subiendo por su garganta. Necesitaba un mesero inmediatamente, alguien silencioso, alguien que no oliera, alguien que no intentara charlar con el amanecer. Sus ojos se posaron en la figura pequeña al final de la línea. Siena, siseó Gerard. La cabeza de Siena se levantó. No, por favor. No. Da un paso adelante, ordenó Gerard, agarrando su brazo y colocándola frente a los 2 gigantes de la mafia. Esta es Siena. Es muy callada. Te servirá esta noche. Lorenzo la miró. Ella se sintió diminuta junto a él. Estudió su rostro, los ojos entrecerrados tras las pestañas. Parecía analizarla, buscando una debilidad. Ella contuvo la respiración, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Está temblando, observó Lorenzo con frialdad. Lo siento, susurró Siena, apenas audible. Don Salvatore giró lentamente, apoyándose en su bastón. Miró a Siena con ojos cansados y aburridos. ¿Tiene manos? ¿Puede servir vino sin derramar la botella? Sí, señor, dijo Siena, forzando a que su voz se mantuviera firme.
Puedo. El amanecer la miró durante un segundo largo e incómodo. Luego olfateó el aire cerca de ella. Jabón. Sin aroma. Bien. Comamos. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Lorenzo se quedó un instante más. Se inclinó, su voz bajando para que solo ella la escuchara. No cometas un error. Mi padre no es conocido por perdonar. Luego se giró y siguió a su padre, dejando a Siena de pie en el vestíbulo, con las piernas sintiéndose como gelatina. ¿Qué esperas?, siseó Gerard en su oído, empujándole una pesada bandeja de plata a las manos. El antipasto, vamos. El mezzanine VIP estaba tenuemente iluminado, con vista al comedor principal como un balcón real. La mesa estaba puesta con lino blanco, cubiertos de plata pesada y la botella de Sassicaia 1982 que costaba más que un auto pequeño. Siena se movía como un fantasma. Colocó la canasta de pan, focaccia casera con romero y salmarina, sin hacer ruido. Sirvió el agua con gas, girando la muñeca perfectamente al final para evitar que cayera una gota. Los guardaespaldas estaban en las esquinas del balcón, mirando hacia afuera. Solo estaban el amanecer y Lorenzo en la mesa. La tensión entre padre e hijo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo para carne. El proyecto en el malecón de Jersey se ha estancado, dijo Lorenzo, rompiendo un pedazo de pan. No lo comió. Solo lo desmenuzó. Los sindicatos piden otro 5%. Dals 2, gruñó don Salvatore, mirando su copa de vino. Y rompe las rodillas del representante que pidió 5. Recuérdales quién pavimentó ese camino. Es arriesgado, papá. Los federales están vigilando de cerca a los líderes sindicales. No te pago para que me hables de riesgos, Lorenzo, tronó el amanecer, los ojos brillando con ira repentina. Te pago para que los manejes. Has estado blando últimamente, desde Londres. La mandíbula de Lorenzo se tensó, un músculo se marcó en su mejilla. No estoy blando. Estoy siendo cauteloso. Hay una diferencia. Siena se acercó con el aperitivo, un capacio de camarones rojos sicilianos con reducción de naranja sanguina y polen de hinojo. Era la obra maestra del chef. Colocó los platos suavemente. Capacio de gambas rossi, señor, murmuró. Don Salvatore miró el plato. Levantó el tenedor y tocó el delicado camarón crudo. Tomó un pequeño bocado. Masticó lentamente. La sala quedó en silencio. Lorenzo observaba a su padre. Siena se retiró a las sombras, entrelazando sus manos detrás de la espalda. El amanecer escupió la comida en su servilleta. La arrojó sobre la mesa. Basura. Siena se estremeció. Papá. Lorenzo suspiró. Es el mejor restaurante de mariscos de la ciudad. Es falso. La voz de don Salvatore se elevó, resonando ligeramente en el silencioso mezanine. Llaman a esto siciliano. Vea. Los camarones son cosas muertas y frías. Y la naranja. Es dulce. Es como un dulce. No es una naranja sanguina de las laderas del Etna. Es una naranja bañada por el sol de Florida. Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. Estoy cansado de esta ciudad. Estoy cansado de la gente falsa y de la comida falsa. Tráiganme al chef. Papá, por favor, dijo Lorenzo, su voz baja y advirtiendo. No causes un escándalo esta noche. Haré un escándalo si quiero. El amanecer volvió su furia hacia Siena. Tú, chica. Siena dio un paso adelante, con el corazón en la garganta. Sí, don Salvatore, tome esto. Me insulta. Dígale al chef que no sabe la diferencia entre una naranja sanguina y una mandarina. Ve. Siena alcanzó el plato, pero dudó. Miró el platillo. Observó la reducción brillante de la salsa. Conocía ese olor. Conocía ese color. No era naranja de Florida. No era falsa. Era Tarocco, la reina de las naranjas, cultivada solo en el suelo volcánico de Catana durante el invierno. Era rara, cara y perfecta. El chef no había cometido un error. El amanecer estaba equivocado. Pero decirle a un jefe de la mafia que estaba equivocado era una misión suicida. Dije que tómalo, ladró don Salvatore. Siena respiró hondo. Una extraña calma la invadió. Era la calma de alguien que no tenía nada que perder.
No podía permitir que el chef fuera despedido o, peor aún, lastimado por servir la perfección. Y más que eso, su herencia, su sangre, se sentía ofendida por su ignorancia disfrazada de arrogancia. Con respeto, señor, dijo Siena. Su voz era baja pero firme. Lorenzo levantó la mirada sorprendido de que hablara. Los camarones son de Mazara del Vallo, dijo Siena. Y la naranja. No es dulce porque sea dulce, es dulce porque es una cosecha de enero tardío. El suelo en la ladera oriental del Etna le da ese amargor específico al final. El silencio que siguió fue absoluto. Don Salvatore giró lentamente la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban abiertos, no de enojo, sino de sorpresa. Ya no hablaba inglés. Había cambiado. Sin darse cuenta, Siena había deslizado su lengua al dialecto, no al italiano estándar enseñado en las escuelas. Hablaba siciliano, específicamente el dialecto de las montañas interiores cerca de Colle Leon, un lenguaje grueso, gutural y antiguo que cortaba las palabras al final y enrollaba la R en la garganta. ¿Qué dijiste?, susurró el amanecer, con la voz temblorosa. Siena comprendió lo que había hecho. Su mano voló a la boca. Se había expuesto. Lorenzo la miraba, sus ojos azules intensos y calculadores. Reconoció el sonido, aunque él mismo no hablara el dialecto a la perfección. Era el idioma de su abuelo. Lo siento, tartamudeó Siena, volviendo al inglés. Solo quería decir que el chef usó buenos ingredientes. Lo retiraré. No, ordenó don Salvatore. Levantó la mano, deteniéndola. Dilo otra vez, señor. El dialecto, exigió el amanecer, inclinándose hacia adelante, los ojos buscando su rostro. ¿Dónde aprendiste a hablar la lengua de los centroterror? Eres una mesera en Nueva York. Pareces estudiante universitaria. ¿Cómo conoces el sabor de una naranja morro de la ladera oriental? Siena tragó saliva. No podía decirle la verdad. Si le decía que su apellido era Vitali, estaría muerta antes del postre. Las familias Vitali y Moretti habían estado en guerra durante 50 años. Su padre había sido el amanecer de los Vitali hasta que los Moretti incendiaron su propiedad hace 10 años. Se suponía que ella debía estar muerta. Mi abuela, mintió Siena, su mente corriendo. Era de un pueblo cerca de Priti. Ella me crió. Era muy particular con la fruta. Don Salvatore la estudió. Miró sus manos, su rostro, su postura. Priti, murmuró. Mala sangre en Priti. Levantó el tenedor de nuevo. Tomó otro bocado del camarón, arrastrándolo por la salsa. Cerró los ojos. Tienes razón, dijo suavemente. Es una mora. He perdido el gusto con la edad. Abrió los ojos y miró a Lorenzo. Esta chica tiene la lengua antigua. ¿Lo escuchas, Lorenzo? Habla mejor que tú. Lorenzo no sonrió. Observaba a Siena con un interés peligroso. Ya no la miraba como a una mesera. La miraba como un rompecabezas que necesitaba resolver. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Lorenzo. Siena, señor. Siena. Lorenzo repitió, probando el nombre en su lengua. Debes tener cuidado, Siena. La gente que sabe demasiado sobre los Entrera tiende a tener vidas cortas en esta ciudad. No sé nada, señor, susurró Siena. Solo sobre naranjas. Ya veremos, dijo Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un clip de dinero de oro. Separó 5 billetes de $100 y los colocó sobre la mesa para la lección sobre cítricos. Ahora, déjanos. Siena asintió, agarró la bandeja y retrocedió. Su corazón latía tan fuerte que creía que podían escucharlo. Al llegar a la puerta de la cocina, miró hacia atrás. Lorenzo todavía la observaba, su cuerpo girado en la silla, los ojos fijos en su figura que se alejaba. Sabía, quizá no todo, pero sabía que ella mentía. Había sobrevivido al aperitivo. Pero el plato principal estaba por llegar, y Siena tenía un terrible presentimiento de que esa noche estaba en el menú. La cocina era un caos, pero para Siena, la verdadera tormenta estaba dentro de su pecho. Sus manos aún temblaban por el encuentro con el amanecer. Había fallado. 10 años de ocultarse, 10 años de teñirse el cabello y vestir ropa de segunda mano, y casi lo había tirado todo por una naranja sanguina. Siena, ladró Gerard, sacándola de sus pensamientos.
La mesa 4 necesita relleno. Y la mesa VIP. El señor Lorenzo solicitó otra botella. El Bo. El Contró de 1996. Ve al sótano ahora. Siena asintió, agradecida por la excusa para desaparecer. Sí, Gerard. Se apresuró más allá del fregadero humeante y bajó las estrechas escaleras de piedra que llevaban a la bodega. El aire allí abajo era fresco y olía a tierra húmeda y roble añejo. Estaba en silencio, un santuario. Se movió hacia la sección italiana, sus dedos rozando las botellas polvorientas. Contena, 1996. La encontró. Era una botella pesada que valía más que su coche. Agarró el cuello de la botella, respirando profundo para calmarse. Solo pasa la noche, susurró. 1 hora más y te vas. A casa en Queens y nunca regreses. Huiste rápido. La voz vino de las sombras cerca de las escaleras. Era baja, suave y la aterrorizó más que la oscuridad. Siena giró, abrazando la botella como un escudo. Lorenzo Moretti apareció en la luz tenue de la única bombilla colgante. Se había quitado la chaqueta, revelando una camisa blanca desabotonada en el cuello y una funda de arma de cuero caro bajo el brazo izquierdo. Parecía un ángel caído, hermoso y letal. Señor Moretti, jadeó Siena. Ese solo estaba buscando el vino. El vino puede esperar, dijo Lorenzo, caminando lentamente hacia ella. La bodega era estrecha. Con cada paso, el aire parecía volverse más delgado. Mi padre está impresionado. No se impresiona fácilmente. Piensa que eres una chica campesina encantadora con una buena abuela. Se detuvo a 2 pies de ella. Podía oler su colonia, sándalo, tabaco y acero frío. Solo soy una mesera, señor, dijo bajando la mirada. Aclara la garganta. Mírame, ordenó. Siena obligó a levantar la barbilla. Encontró sus ojos azul hielo. Lo sé, Pretty, dijo Lorenzo suavemente. Pasé 2 veranos allí cuando era niño. El dialecto que hablaste no era solo siciliano. Era un dialecto elevado. El que hablan las familias antiguas, las familias educadas. Las abuelas campesinas en Pretty no hablan así. Hablas como un poeta. Extendió la mano, cerca de su rostro. Siena se estremeció, retrocediendo hasta que su espalda tocó la estantería de vinos. Lorenzo sonrió, pero no había calidez en ello. ¿Y tus manos?, murmuró, mirando sus dedos blancos y tensos alrededor de la botella. Sin marcas de quemaduras de los hornos. Sin callos de fregar pisos. Tienes cutículas cuidadas. Te cuidas. Siena. ¿Para quién trabajas? Trabajo para el horologio, insistió, la voz temblando pero desafiante. ¿Eres una espía? ¿Un infiltrado? ¿Los Romano te enviaron? Su voz bajó a un gruñido. Se acercó más, acorralándola. Si me mientes, lo descubriré. Y no seré tan educado como lo soy ahora. No soy nadie, gritó Siena. Solo una chica tratando de pagar la renta. Mi abuela trabajó para una familia adinerada. Aprendió a hablar correctamente de ellos. Eso es todo. Por favor, déjame subir. Lorenzo la estudió durante un largo y agonizante momento. Buscaba una grieta en la máscara. Vio miedo, sí, pero también algo más en sus ojos color avellana. Un orgullo obstinado y ardiente que no pertenecía a una sirvienta. Se inclinó, sus labios rozando su oído. No te creo. Se apartó, mirando su cuello. Una delgada cadena de plata era visible justo sobre el cuello de su uniforme. ¿Qué es esto? La alcanzó. Siena le dio una bofetada. El sonido resonó en el silencio como un disparo. Siena se congeló. Acababa de abofetear al subjefe de la familia criminal Moretti. Lorenzo miró su mano y luego a ella. Su expresión era impenetrable. Por un segundo, pensó que la mataría allí mismo. En cambio, una lenta y oscura sonrisa se dibujó en su rostro. Ardiente, susurró. Me gusta. De repente, la pesada puerta de roble en la cima de las escaleras se abrió de golpe. La voz de Gerard resonó abajo. Sí, señor Moretti. ¿Todo bien? El amanecer pide el vino. Lorenzo no rompió contacto visual con ella. Vamos, respondió con voz calmada. Se echó hacia atrás, dándole espacio.
Esto no ha terminado, Siena. Sirve el vino. Pero no pienses que no estoy observando cada uno de tus movimientos. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Siena se apoyó contra la estantería de vinos, las piernas flojas. Sacó la cadena de plata de su camisa. Adherido a ella había un pequeño anillo pesado con un escudo, un león sosteniendo una rosa, el escudo de la familia Vitaley. Lo guardó apresuradamente dentro de su uniforme, agarró la botella y obligó a sus piernas a moverse. Estaba regresando a la guarida del león. Cuando Siena volvió al mezanine VIP, la atmósfera había cambiado. Era más pesada. Don Salvatore reía, un sonido raro y rasposo, ante algo que dijo uno de sus capitanes, un hombre llamado Vini el carnicero. La mesa estaba llena ahora. 3 hombres más se habían unido. Siena se acercó a la mesa para servir. Sus manos estaban firmes ahora. La adrenalina de la bodega se había transformado en un enfoque frío e hiperconsciente. Era un mecanismo de supervivencia que había aprendido de su padre. Cuando el lobo está en la puerta, no tiemblas. Afilas tu cuchillo. Ella vertió un poco de vino para Lorenzo. Él no miró el vaso. La miró a ella. Asintió. Se movió hacia el amanecer. Mientras vertía el líquido rojo profundo en la copa de Salvatore, sus ojos recorrieron la sala. Era un hábito. Abajo, en el comedor principal, empezaba la hora pico de la cena. Los meseros corrían de un lado a otro, pero la mirada de Siena se detuvo en algo. Un hombre en una mesa de esquina. Estaba solo. Comía el osobuco, pero no miraba la comida. Miraba su reloj. Llevaba un traje gris que le quedaba mal en el pecho. Demasiado voluminoso. Siena frunció el ceño. Conocía trajes. Su padre solo usaba broni. Un pecho voluminoso significaba chaleco. Un chaleco antibalas. Vertió el vino, con el corazón acelerado. Ignóralo, se dijo a sí misma. No es tu problema. Deja que los Moretti mueran. Mataron a tu familia. Se dispuso a alejarse. El hombre del traje gris se levantó. No caminó hacia la salida. Caminó hacia las escaleras que llevaban al mezanine. Metió la mano en la chaqueta. Al mismo tiempo, Siena vio un destello en la ventana alta al otro lado de la calle. Un reflejo de luz, un visor. El tiempo pareció ralentizarse. El hombre en las escaleras era una distracción. La amenaza real estaba afuera. Don Salvatore levantaba la copa de vino hacia sus labios, sentado justo frente a la ventana. Siena no pensó. No evaluó pros y contras. Su cuerpo simplemente reaccionó al entrenamiento de su infancia. «Agáchese», gritó. Soltó la bandeja. Los vasos de cristal se hicieron añicos con un estruendo ensordecedor. En el mismo movimiento, se lanzó hacia adelante. No empujó al amanecer. Era demasiado pesado. En cambio, agarró el borde de la pesada mesa y la levantó con sorprendente fuerza, volteándola justo cuando el cristal de la ventana detrás de ellos explotaba. Crack. Una bala de alta velocidad impactó la mesa de caoba volteada, justo donde el pecho de don Salvatore había estado segundos antes. Astillas volaron por el aire. El caos estalló. «Francotirador», rugió Lorenzo, derribando a su padre tras la cobertura de la mesa. Los guardaespaldas desenfundaron al instante, escaneando la sala. El hombre del traje gris en las escaleras sacó una subametralladora, pero antes de apuntar, Vini el carnicero le disparó 2 veces en el pecho. El asesino cayó escaleras abajo, gritando. Siena estaba en el suelo, cubierta de vino y cristales rotos, jadeando, con los oídos zumbando. Lorenzo estaba encima de su padre, protegiéndolo. Miró el agujero de bala en la mesa. Luego a Siena. Ella estaba en bola, brazos sobre la cabeza. El tiroteo cesó. El restaurante gritaba. La gente corría hacia las salidas. «Despejado. Estamos despejados», gritó un guardaespaldas, presionando su auricular. «Tirador en la azotea norte. Envíen un equipo allí». Lorenzo se levantó lentamente, ayudando a su padre a ponerse de pie. Don Salvatore estaba pálido, agarrándose el pecho, pero vivo. Miró la ventana rota, luego la mesa que le había salvado la vida. Ambos hombres miraron entonces a la mesera. Siena bajó lentamente los brazos. Intentó ponerse de pie,
pero las rodillas le fallaban. Un fragmento de cristal le había cortado el brazo. La sangre corría por su manga blanca. «Tú», raspó don Salvatore, apuntándola con un dedo tembloroso. «¿Cómo lo supiste?» Siena no podía respirar. La adrenalina desaparecía, reemplazada por el terror. Acababa de salvar al hombre al que odiaba. Y al hacerlo, se había revelado por completo. Ninguna mesera reacciona tan rápido. Ninguna reconoce el destello de un francotirador. Vi el reflejo, tartamudeó. Lorenzo cruzó los cristales rotos. Agarró su brazo ileso y la levantó. Ya no parecía enojado. Parecía desconfiado, analítico. «Volteaste una mesa de roble sólido de 300 libras», dijo Lorenzo con voz tensa. «Y adivinaste el disparo antes de que el vidrio se rompiera». «Tuve suerte», mintió Siena. «La suerte no se mueve así», dijo Lorenzo, mirando a su padre. «Papá, tenemos que irnos. El auto está afuera. Nos la llevamos». «¿Qué?» Siena entró en pánico, intentando zafarse. «No, déjame ir. Te salvé». «Exacto», dijo Lorenzo, apretando su agarre como una banda de hierro. «Salvaste al amanecer, lo que significa que eres un ángel guardián o que sabías que el ataque venía porque eras parte de él». «No lo era». «Lo discutiremos en la mansión», dijo don Salvatore, su voz recuperando su dureza de granito. «Llévala. No la pierdan de vista». «No», gritó Siena, luchando. Pero Lorenzo era demasiado fuerte. La arrastró hacia la salida de la cocina, rodeado por un séquito de guardaespaldas. Al salir al aire fresco de la noche en el callejón, Siena comprendió que su vida como fantasma había terminado. Estaba de vuelta en el mundo de los vivos, y los vivos eran mucho más peligrosos. El interior del SUV blindado era un vacío de silencio, herméticamente sellado contra el caos de Manhattan. Afuera, la luz de la ciudad se convertía en rayas de neón violento, pero adentro el aire era casi irrespirable. Siena se pegó a la fría piel de la puerta, lo más lejos posible de Lorenzo Moretti en ese espacio reducido. Su brazo dolía, un dolor sordo y rítmico donde el cristal la había cortado, pero bienvenido. Era lo único que la mantenía anclada. La adrenalina que le había permitido voltear la mesa de roble y dar órdenes a un jefe de la mafia desaparecía, dejando un frío terror tembloroso. Echó un vistazo a Lorenzo. No la miraba a ella. Miraba al frente, su perfil afilado y predatorio en las luces de la calle. Tecleaba frenéticamente en un teléfono seguro, los pulgares moviéndose con precisión letal. «Brecha en el perímetro. Asegure Nordzore. Quiero nombres», murmuró, luego colgó. Giró lentamente la cabeza, sus ojos azul hielo fijándose en ella. En la oscuridad del auto, parecían casi grises, como nubes de tormenta. No habló. Solo la observó, analizando la subida y bajada de su pecho, la sangre secándose en su uniforme blanco de mesera, la forma en que sus manos estaban apretadas en puños en su regazo. La diseccionaba. «Está sangrando sobre el cuero», dijo finalmente, su voz desprovista de emoción, un hecho plano. «Lo siento», susurró Siena, cubriendo instintivamente el corte en su antebrazo. «Pagaré la limpieza». Una risa seca y humorística escapó de sus labios. «Acabas de salvar al capo de Icapi de una bala de francotirador y te preocupas por la limpieza. Realmente eres un enigma, Siena». El auto se desaceleró, saliendo de la autopista y tomando un camino privado y sinuoso, bordeado de antiguos robles retorcidos. Pasaron por un conjunto de enormes portones de hierro de al menos 6 metros de altura, rematados con puntas que brillaban bajo los reflectores. Guardias con rifles de asalto patrullaban el perímetro. Esto no era una casa. Era una fortaleza. La finca Moretti, el bastión del enemigo. Siena sintió náuseas. Hace 10 años, se había prometido no acercarse nunca más al poder de los Moretti. Había pasado una década borrándose a sí misma, convirtiéndose en fantasma, viviendo en las sombras de Queens. Y ahora la llevaban directamente al corazón de la bestia. El SUV se detuvo sobre la grava frente a una mansión de piedra que parecía transportada pieza por pieza desde las colinas de Toscana. Las puertas delanteras se abrieron antes de que el motor siquiera se apagara. Rocco, el jefe de seguridad, abrió la puerta trasera. «Estamos despejados, jefe».
Lorenzo salió primero, luego agarró el brazo ileso de Siena. Su agarre era firme, no doloroso, pero no había escapatoria. La sacó al fresco de la noche. Don Salvatore emergió del vehículo principal, apoyándose en su guardaespaldas, el rostro pálido, aferrándose al pecho. La experiencia cercana a la muerte lo había sacudido, pero sus ojos seguían agudos. «Lleven al doctor al ala oeste», ordenó Lorenzo al personal que rodeaba la entrada. «Revisen su corazón. Revisen el SOC». Salvatore se detuvo en la cima de los escalones de piedra. Miró a Siena. Por un breve momento, la aterradora máscara del amanecer se deslizó, revelando a un viejo cansado. «La chica», raspó Salvatore. «Trátenla bien, Lorenzo. Sangró por nosotros». «Ya sé qué hacer, papá», dijo Lorenzo, con la voz tensa. «Vamos». Vieron al amanecer desaparecer dentro de la casa. Una vez dentro, la atmósfera cambió. Lorenzo se volvió hacia Siena y el hijo protector desapareció. El implacable subjefe volvió. «Ven conmigo», ordenó. No esperó que ella aceptara. La condujo a través del gran vestíbulo, pasando estatuas de mármol y cuadros al óleo que valían más que toda su vida. La casa estaba silenciosa, cargada con el peso de sus secretos. Los sirvientes con uniformes negros se apartaban de su camino, manteniendo la cabeza baja. Sabían que era mejor no mirar a Lorenzo con esa expresión en sus ojos. La condujo por una escalera amplia y bajó un largo corredor tenuemente iluminado, finalmente empujando un conjunto de puertas dobles de caoba, su oficina. Olía a tabaco caro, papel viejo y aceite de armas. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes cubiertas de estanterías. Lorenzo señaló un sillón de cuero frente al enorme escritorio. «Siéntate». Siena se sentó, sintiéndose pequeña en la silla. Lorenzo fue a una mesa lateral y sirvió 2 copas de líquido ámbar de una decantadora de cristal. Caminó y le entregó una. «Brandy. Bébelo. Ayuda con el SOC». Siena tomó la copa, las manos temblorosas. Dio un sorbo. El líquido quemaba su garganta, pero el calor se expandió en su estómago, calmando sus nervios. Lorenzo no se sentó. Se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los tobillos, dominándola con su altura. Tomó un sorbo lento de su bebida, sin apartar los ojos de su rostro. «Tengo un equipo de tecnología muy bueno, Siena», comenzó suavemente. La gentileza de su tono era más aterradora que si hubiera gritado. «Mientras íbamos en el auto, hice que corrieran tu rostro por las bases de datos. NYPD, FBI, DMV, incluso la lista de vigilancia de Interpol». El corazón de Siena dio un vuelco. Puso la copa sobre el escritorio, temiendo dejarla caer. Lorenzo agarró una tablet detrás de él. Tocó la pantalla y la giró hacia ella. «Siena Miller», leyó, con sarcasmo. «Nacida en Dayton, Ohio. Número de seguro social emitido en 1998. Padres fallecidos en un accidente de coche. Se mudó a Nueva York hace 3 años». Deslizó la pantalla. Apareció un recuadro rojo con la palabra error parpadeando. «Es un muy buen falso», admitió Lorenzo. «La identificación física es una obra maestra, pero la huella digital es un fantasma. El número de seguro social pertenece a una mujer que murió en la infancia en 1999. Los registros de preparatoria en Ohio no existen. No hay acta de nacimiento». Dejó la tableta caer con un golpe seco. Se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en los brazos de la silla de ella y la acorraló. Entonces susurró, con el rostro a centímetros del suyo. «Tú no eres Siena Miller. Hablas el dialecto alto de las montañas sicilianas. Sabes identificar el reflejo de la mira de un francotirador. Tienes los reflejos de un soldado y trabajas como mesera en mi ciudad». Se detuvo, dejando que el silencio se alargara hasta volverse insoportable. «¿Quién te envió?», gruñó. «¿Eres una asesina que se acobardó? ¿Eres un señuelo de los Romano? Dime la verdad y tal vez te deje salir de aquí con vida». Siena lo miró a los ojos. Vio la sospecha, la ira. Pero también vio algo más. Confusión. No podía reconciliar a la mesera a la que había gritado antes con la mujer que había salvado a su padre. Sabía que ya no podía mentir.
El informe técnico la había dejado expuesta. Si mentía otra vez, él lo notaría y la mataría. La única arma que le quedaba era la verdad. No soy una asesina, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Y no trabajo para los Romano. Entonces, ¿quién eres? Siena respiró hondo. Levantó la mano al cuello y sacó la cadena de plata de debajo del uniforme. El anillo pesado colgaba, girando a la luz del fuego. Los ojos de Lorenzo se fijaron en el anillo. Se quedó inmóvil. Reconoció el escudo. Un león sosteniendo una rosa. Ese anillo, susurró Lorenzo. Extendió la mano. Sus dedos rozaron la piel tibia de su cuello mientras tomaba el anillo. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Era de mi padre, dijo Siena en voz baja. Lorenzo levantó la vista, el rostro pálido. Las piezas empezaban a encajar y la imagen que formaban era imposible. Vitali, susurró. El nombre quedó flotando en el aire como humo. Mi nombre es Siena Vitali, confesó. Hija de Roberto Vitali. Lorenzo retrocedió como si se hubiera quemado. Se levantó de golpe y se alejó, poniendo el escritorio entre ellos. Se pasó la mano por el cabello, caminando de un lado a otro. Vitali, murmuró para sí. Imposible. Quemamos el complejo hace 10 años, la noche de las cenizas. Todos murieron. El informe decía que todos murieron. Yo estaba en la bodega de vinos, dijo Siena, y por fin las lágrimas se desbordaron. Tenía 13 años. Lorenzo. Mi madre me escondió en un barril vacío. Escuché los disparos. Escuché los gritos. Escuché tu voz. Lorenzo se detuvo. Se volvió a mirarla, el horror apareciendo en su rostro. Recordó esa noche. Fue su iniciación. Tenía 18 años y estaba ansioso por demostrarle algo a su padre. Él había liderado el ataque. Él había dado la orden de incendiar la casa principal. Tú eras la niña, dijo con la voz hueca. Roberto tenía una hija, una niña pequeña con ojos color avellana. Nunca encontramos el cuerpo. Salí arrastrándome cuando el humo se disipó, dijo Siena, secándose el rostro. Tomé un autobús a la ciudad. Me corté el cabello. Cambié de nombre. Solo quería vivir. No quería venganza. Solo quería desaparecer. Lorenzo la miró. De verdad la miró, ya no como una amenaza, sino como una sobreviviente creada por él mismo. La culpa lo golpeó como un puñetazo. Él había creado a ese fantasma. ¿Por qué? Preguntó, con la voz quebrada. Si eres una Vitali, si sabes que yo destruí a tu familia, ¿por qué salvaste a mi padre esta noche? ¿Por qué no salvaste? Siena se levantó. Caminó hacia el fuego, rodeándose con los brazos. Porque cuando vi ese punto rojo en su pecho no vi al monstruo de Nueva York. Solo vi a un anciano a punto de ser asesinado a sangre fría. Y mi padre, Roberto Vitali, me enseñó que no hay honor en una muerte cobarde. Se volvió hacia él, con los ojos encendidos. Yo no soy como tú, Lorenzo. No mato por poder. Lo salvé porque era lo correcto. Incluso si te odio por lo que me quitaste. La habitación quedó en silencio. El fuego crepitaba. Lorenzo la miraba, hipnotizado. Estaba de pie en el centro de su poder, admitiendo que era la heredera del mayor enemigo de su familia. Y aún así, sostenía la cabeza más alta que cualquier reina. El odio que se suponía debía sentir, el deber arraigado de extinguir la sangre Vitali, no estaba ahí. En su lugar había una admiración feroz, ardiente, y algo más oscuro, más intenso. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas. Se detuvo justo frente a ella. «¿Te das cuenta?», dijo con voz baja y peligrosa, «de que al admitir esto acabas de firmar tu sentencia de muerte. Si mi padre descubre que hay una Vitali en su casa, terminará el trabajo». «Lo sé», susurró Siena. «¿Vas a decírselo?». Lorenzo bajó la mirada hacia ella. Vio la sangre en su brazo, la sangre que había derramado por su familia. Miró sus labios, entreabiertos entre el miedo y el desafío. Lentamente extendió la mano. Le temblaba un poco cuando tomó su mejilla, el pulgar siguiendo la línea de su mandíbula. «Debería hacerlo», murmuró. «Es mi deber como subjefe. Gánalo». Siena contuvo el aliento. Su contacto era eléctrico. Estaba mal. Y aún así, era lo único que la sostenía.
Pero te debo una vida, dijo Lorenzo, con los ojos oscureciéndose. Vida por vida. Tú salvaste al rey, así que el príncipe te salvará a ti. Se inclinó, apoyando la frente contra la de ella. Por esta noche, eres Siena la mesera. Estás bajo mi protección. Te construiré una jaula de oro, lobita, y compadezco a cualquiera que intente tocarte. ¿Y mañana? Susurró ella. Mañana, murmuró Lorenzo, rozando sus labios con los de ella, veremos cómo mantenerte con vida en una casa llena de asesinos. De pronto, la pesada puerta de roble tembló violentamente y un puño golpeó la madera. Lorenzo. La voz de don Salvatore retumbó desde el pasillo, amortiguada pero furiosa. Abre esta puerta. Quiero agradecerle yo mismo a la muchacha. ¿Por qué está cerrada? Lorenzo se apartó, los ojos abiertos de par en par. El hechizo se rompió. La realidad regresó de golpe. Miró a Siena con una expresión dura y urgente. Ni una palabra, siseó, sujetándola de los hombros. Si hablas siciliano, si muestras una pizca de ese orgullo vitali, los dos estamos muertos. ¿Entiendes? Siena asintió, aterrorizada. Lorenzo alisó su saco, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Puso la mano en la cerradura, la miró una última vez con una advertencia desesperada y giró la manija. El león estaba entrando. La puerta se abrió y don Salvatore Moretti llenó el marco. Había dejado su bastón. La adrenalina del intento de asesinato parecía haberle quemado los años, dejando solo al despiadado caudillo que había conquistado Nueva York en los 80. Así que, gruñó Salvatore al entrar en la habitación. Sus ojos se movieron de Lorenzo a Siena, analizando la distancia entre ellos, la tensión en el aire, la forma en que el cuerpo de Lorenzo se inclinaba sutilmente para protegerla. La chica que lanza mesas. Siena bajó la cabeza, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro atrapado. Don Salvatore. Mírame. Ordenó. Siena levantó el mentón. Se obligó a mirar a los ojos del hombre que había ordenado la destrucción de su hogar de infancia. Le tomó toda su fuerza no mostrar el odio que hervía en su interior. Tienes buenos reflejos, dijo Salvatore, acercándose. Se detuvo a un paso de ella. Demasiado buenos para una mesera que sirve agua. Y hablas el dialecto alto. Y ahora te encuentro bebiendo mi mejor coñac en la oficina privada de mi hijo. Se volvió hacia Lorenzo. ¿Quién es ella en realidad? Lorenzo no parpadeó. Es la mujer que te salvó la vida, papá. Eso es lo que es. Salvatore entrecerró los ojos. Eso es lo que hizo. No es lo que es. Tengo enemigos. Lorenzo. Enemigos que pondrían a una chica bonita en mi camino para ganarse mi confianza y luego clavarme un cuchillo entre las costillas mientras duermo. Si hubiera querido que muriera, dijo Siena, con una voz clara y fría que cortó la habitación, habría dejado que esa bala te alcanzara. No habría volteado una mesa de 300 kilos. Salvatore la miró fijamente. Luego, lentamente, una risa seca y aterradora escapó de sus labios. Tiene colmillos. Bien. De pronto, la puerta del despacho se abrió de golpe otra vez. Era Rocco, el jefe de seguridad, con el rostro pálido. Sostenía una tableta. Don Salvatore, jefe, jadeó Rocco. Rastreamos el teléfono del tirador, el que Vini abatió en las escaleras. Y, espetó Lorenzo. ¿Quién lo envió? ¿Los rusos? ¿Las tríadas? No, señor. Rocco tragó saliva. No fue una familia rival. Los mensajes de texto venían desde dentro de la red. Estaban autorizados por una identificación verificada. La habitación quedó en silencio absoluto. Un trabajo interno. La traición definitiva. ¿Quién? Susurró Salvatore, con la voz bajando a un siseo mortal. Rocco dudó, aterrorizado de decir el nombre. Fue el capo Vini. Vini el carnicero. Lorenzo soltó una maldición. Vin. Estaba justo a nuestro lado. Le disparó al tipo en las escaleras. Le disparó para silenciarlo, dijo Siena. Los tres hombres se volvieron a mirarla. Siena dio un paso al frente, la mente trabajando rápido. Piénsenlo. El tirador de las escaleras era una distracción. Tenía una ametralladora pero no disparó. Estaba esperando atraer su fuego mientras el francotirador del techo hacía el disparo. Cuando el francotirador falló,
Vinny tuvo que matar a la distracción antes de que hablara. Es una limpieza clásica. Lorenzo la miró, atónito. ¿Cómo sabes eso? Lógica, mintió Siena con rapidez, aunque en realidad era entrenamiento táctico que su padre le había inculcado. Es lo único que tiene sentido. El rostro de Salvatore se volvió de un tono morado que ella nunca había visto. Vinny había sido su mano derecha durante 20 años. Tráemelo, susurró Salvatore a Rocco. Vivo. Quiero despedazarlo lentamente. No podemos, jefe, dijo Rocco. Vinny se fue en un coche hace 10 minutos. Dijo que iba a asegurar el perímetro. Se fue. Y se llevó los códigos del servidor. Va a vaciar las cuentas, se dio cuenta Lorenzo, alcanzando su arma. Tenemos que bloquear los bancos. Necesitamos la llave maestra. La llave maestra está en la caja fuerte, dijo Salvatore. Pero Vinny cambió la secuencia digital esta mañana por actualizaciones de seguridad. Estamos bloqueados fuera de nuestro propio dinero. El pánico comenzó a extenderse en la habitación. Si Vinny vaciaba las cuentas offshore, el imperio Moretti se derrumbaría de la noche a la mañana. Quedarían vulnerables, arruinados y serían presa fácil para las otras familias. Enséñame, dijo Siena. ¿Qué? Preguntó Lorenzo. Enséñame la cerradura, exigió Siena. ¿Es una secuencia criptográfica, un cifrado? Es un código cinético basado en la historia siciliana, dijo Salvatore. Vinny sabía que me encantaba la historia. Lo dijo. Se burló de mí con eso. Lorenzo tomó la laptop del escritorio y la giró hacia ella. En la pantalla había una puerta de bóveda digital. El aviso era un acertijo en italiano. Es lo que corre debajo de los limones. Lorenzo murmuró. Agua, sangre, raíces. Hemos intentado todo, dijo Rocco. Nos quedan 3 intentos antes de que las cuentas se borren solas. No es agua, dijo Siena en voz baja. Miró la pantalla. Conocía ese acertijo. No era solo historia. Era una frase específica que las familias antiguas usaban para referirse a los túneles subterráneos usados durante los levantamientos del siglo XIX. Era una prueba. Una prueba que solo un verdadero aristócrata siciliano o un Dunning de la mafia conocería. Vinny era arrogante. Creía que los Moretti habían olvidado sus raíces. Muévete, dijo Siena, empujando a Rocco a un lado. Sí, si te equivocas, perdemos todo, advirtió Lorenzo, su mano suspendida sobre su hombro. Confía en mí, susurró. Tecleó en el cuadro. No escribió sangre ni agua. Escribió lombra, la sombra. Presionó Enter. La pantalla parpadeó roja y luego verde. Acceso concedido. La habitación exhaló un suspiro colectivo que sonó como un viento huracanado. Detén las transferencias, ordenó Siena, sus dedos volando sobre las teclas. Congela las cuentas. Bloquea a Vinny. Presionó una última tecla. Listo. Dio un paso atrás, temblando ligeramente. Salvatore miró la pantalla. Luego miró a Siena. Se acercó a ella, sus pesadas botas golpeando la alfombra. Tomó su rostro entre sus ásperas manos. Salvaste mi vida, raspó. Y ahora salvaste mi imperio. Lombra, la sombra. Solo la sangre antigua conoce ese acertijo. La miró fijamente, buscando la verdad. Y Siena sabía que estaba cerca de encontrarla. Sabía que ella no era solo una mesera. Sabía que era la realeza del inframundo. ¿Quién eres? Preguntó Salvatore otra vez. Suave y peligrosa. Siena abrió la boca para mentir, pero Lorenzo intervino. Ella es mía, declaró Lorenzo. Su voz era definitiva. Absoluta. Alejó a Siena del agarre de su padre y rodeó su cintura con un brazo, pegándola a su cuerpo firme. Está bajo mi protección, papá, dijo Lorenzo, sus ojos azules fijándose en los oscuros de su padre. Se queda aquí. Se queda conmigo. Y nadie, ni tú, ni Vinny, ni los fantasmas del pasado, la tocará. Salvatore miró a su hijo. Vio el fuego en los ojos de Lorenzo, un fuego que no había visto en años. El niño había desaparecido. El rey estaba surgiendo. Salvatore sonrió. Esta vez fue una sonrisa genuina. Bien, dijo el Dunning. Un rey necesita una reina. Y esta tiene garras.
Se volvió hacia Rocco. Moviliza a los hombres. Encuentra a Vinny. Quema todo lo que posee. Esta noche vamos a la guerra. Salvatore salió de la habitación, Rocco siguiéndolo. La puerta hizo clic al cerrarse. Siena se dejó caer contra Lorenzo, el cansancio finalmente golpeándola. Lorenzo la sostuvo, levantándola fácilmente sobre el borde del escritorio. «Sabías el acertijo», murmuró Lorenzo, colocándose entre sus piernas, sus manos descansando sobre sus muslos. «¿Cómo? Mi padre me enseñó», admitió Siena en voz baja. Él decía, «Siena, nunca olvides de dónde vienes. La sombra siempre está ahí». Lorenzo apartó un mechón de su frente. «Estás a salvo ahora, Siena Vitali. Ya no tienes que esconderte en las sombras. Tu padre. Si se entera, que se entere», dijo Lorenzo con fiereza. «No me importa si tu apellido es Vitali. Eres la única persona real en esta ciudad. Eres la única en quien confío». Se inclinó, sus labios a centímetros de los de ella. El aire entre ellos chispeaba con electricidad, mezcla de peligro, historia y un deseo innegable. «Salvaste al rey», murmuró Lorenzo contra sus labios. «Ahora déjame salvarte». Siena cerró los ojos. Durante 10 años había estado huyendo. Durante 10 años había estado sola. Pero cuando Lorenzo Moretti la besó, un beso que sabía a brandy y promesas, supo que ya no estaba huyendo. Estaba en casa. Y la tímida mesera había desaparecido para siempre. Y así, de la noche a la mañana, la mesera invisible se convirtió en la reina del inframundo de Nueva York. Desde un vaso de agua derramado hasta salvar un imperio de 1.000 millones, Siena demostró que nunca debes juzgar a alguien por su uniforme. Entró en la guarida del león y no solo sobrevivió. Domó a la bestia. La guerra entre las familias podría haber terminado, pero para Lorenzo y Siena, la verdadera historia apenas comienza. ¿Pueden un Vitali y una Moretti gobernar juntos sin que el pasado los destruya? ¿O los secretos que aún guardan destruirán todo lo que han construido? Si te encantó esta historia llena de giros, romance y justicia mafiosa, por favor dale like. Nos ayuda a crear más historias largas solo para ti. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.